continuamos acá en Vladimir Laguna con Cristóbal Fernández Daló, quien viene acompañado de su hija Eugenia, que lo está acompañando aquí al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Cristóbal? Vladimir, Tiempo que no te veía, vale, gracias por venir al programa. Sí, ¿no? hombre, bueno, aquí estamos. Bueno, ¿qué va a pasar en la mesa de la Unidad Democrática? ¿Ese interinato cuánto tiempo va a durar? Tú como secretario ejecutivo interino. Mira, voy a comenzar por explicar la situación reglamentaria para que la gente entienda bien lo que pasa desde el punto de vista formal. Ramón Guillermo Veledo fue designado secretario ejecutivo antes que existiera la mesa de la unidad. Es decir, la mesa de la unidad se conforma después que él es escogido como la persona que iba a coordinar el esfuerzo unitario. Luego, cuando arranca la campaña electoral del año 2012, la elección presidencial, con Capriles candidato después de las primarias, se nombra un comando de campaña, que también lo tenía él como parte del comando de campaña. Ahí había varias estructuras en las cuales él participaba. Y entonces él anunció la propuesta de 2 secretarios ejecutivos adjuntos, ¿okay? Que fueron en ese momento Ramón José Medina y el doctor González Marino. Marino González. Marino González. Entonces, sí, la figura de la Secretaría Ejecutiva y los adjuntos, eso nunca fue reglamentado. Se sobreentendía que los adjuntos cubrían las ausencias temporales del secretario ejecutivo, en reuniones o en viajes o cuando no estuviera presente. No hay nada definido en materia de una ausencia definitiva, que es el caso actual, una renuncia. Eso no está reglamentado. Entonces, eso tiene que decidirlo el cuerpo. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Los partidos están reuniéndose en reuniones bilaterales o multilaterales para una reunión, después de definir todas las posibilidades, de ver si se va de una vez a la estructura nueva que está propuesta desde hace tiempo, el estudio de una nueva estructura, o sencillamente se cambia el nombre, y en todo caso, mientras tanto, la lógica indica que hay un interinato, digamos así, por inercia, claro, que es el caso nuestro. Es decir, entonces no hay, la designación mía es a raíz de la renuncia de Marino González a comienzos de año. Claro. A comienzos de enero. Cristóbal, en ese caso, tus competencias son las mismas que las de Ramón Guillermo Veledo en cuanto a la coordinación de las tareas, representación de la mesa frente a escenarios de diálogo que se dieran, en fin. Cuando yo fui designado tenía unas tareas específicas, que era la atención de las mesas regionales. Y comenzamos ese trabajo a partir de enero de este año. Ahí hicimos bastantes avances, hicimos una buena reunión en Caracas con todos los secretarios ejecutivos de las regiones que vinieron a una reunión. Hemos ido a varias regiones a visitarlos o a resolver problemas. Esa ha sido la actividad fundamental, porque era la orientación de ese adjunto. ¿Okay? Una vez que Ramón Guillermo renuncia a Ramón José, por supuesto el único que queda en funciones soy yo, porque no he renunciado. Pero mi cargo está a la orden de la mesa. La mesa puede hacer con esa posición lo que decida. ¿Okay? Puede desde escoger a un secretario ejecutivo y una nueva estructura de adjunto, o puede ir a una discusión más profunda donde haya un nuevo formato, que yo creo que es lo conveniente. O sea, un nuevo formato en el cual, por ejemplo, pudiera haber una secretaría ejecutiva rotativa, o desaparecer la figura, o crear otra figura. Exactamente. Pero eso debe hacerse con calma, eso no es apresurado. Entonces, yo creo que la semana que viene, una vez que los partidos tengan resultados de sus consultas, la semana que viene vamos a reunirnos para hacer el comienzo de esa discusión profunda. Ahora, fíjate, yo creo que más importante o tan importante como la definición de lo que debe hacerse con la estructura de la mesa de la Unidad Democrática, para ustedes debe ser también la discusión acerca de cómo debe trazarse una estrategia o cuál debe ser la estrategia frente al gobierno. Por ejemplo, se está convocando un Congreso Ciudadano, unos sectores, otros están hablando de constituyentes, otros quieren salidas fast track, y Veledo dice que el Congreso Ciudadano es un tumulto promesiánico, y eso no sirve, dice Ramón Guillermo Veledo. Es decir, hay un debate con respecto a cómo hacer las cosas, y eso es, yo creo que es la principal piedra de tranca. Lo de la estructura de dirección es como que secundario frente a ese gran tema, ¿no? Sí, la situación del Congreso hoy, porque precisamente me tocó coordinar una comisión que iba a ver la posibilidad de que se compatibilizara la propuesta del Congreso Ciudadano con la estrategia de la mesa. Y esa comisión hizo varias reuniones con los promotores, que los encabeza María Corina Machado. Allí había una definición de temas que no eran incompatibles con la estrategia de la mesa. Había entre ellos la decisión de no tocar temas que fueran
temas de división, temas que nos separaran, sino buscar los temas que fueran confluyentes. Ahora, ¿cuál es el estatus actual? ¿Cuál es el estatus actual? Hay unos partidos de la mesa que están participando en ese comité promotor. La mesa como institución no ha hecho suyo el Congreso, pero está claro que es una actividad que no tiene la oposición de la mesa. Es decir, no es... Pero no tiene la promoción de la mesa. No tiene la promoción ni la aprobación formal, pero los partidos tienen el derecho de participar en una actividad si su política así lo indica, porque la mesa es un cuerpo formado por partidos diferentes. Ahora, de origen distinto. ¿Pueden los partidos tener una estrategia general distinta a la que se acuerda en la mesa? Yo creo que no. Ahí sí es un problema, pero fíjate, en mi posición actual, si yo estuviese representando a Podemos o a Avanzada Progresista, como me tocó en algún momento cuando Ismael García no asistía y delegaba esa función en mí, yo diría la posición de mi partido. Pero en este momento no milito en partido, en este momento estoy en una circunstancia en la cual estoy obligado a expresar lo que el cuerpo decida. Claro. El cuerpo no ha decidido nada sino esto que te estoy diciendo. Claro. Entonces no puedo emitir una opinión personal que comprometa al conjunto. Eso es correcto, pero es lógico que si tú creas una instancia unitaria, en esa instancia unitaria hay unas reglas de juego. Y para participar de esa instancia unitaria hay que respetar esas reglas de juego. Primero aceptarlas y luego cumplirlas, ¿no? Creo lo mismo. Yo creo que la estrategia y la aceptación de las reglas para decidir tiene que ser la base de la marcha conjunta de nosotros. Si no, va a ser imposible. ¿Cuál es tu lectura, Cristóbal, de lo que ha pasado con las acciones o con los acontecimientos políticos desde el mes de febrero hasta nuestros días? ¿Cuál es el balance para la mesa como colectivo de lo que pasó con la salida, con todas estas situaciones de guarimba que se dieron? Bueno, fíjate, me obliga a definirme frente a un tema que sigue siendo polémico en la mesa. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. Los hechos después de los cuales se desencadenaron los actos violentos, por ejemplo, la manifestación del 12 de febrero, fue aprobada por la mesa. Fue una propuesta, incluso la anunció Requesens como presidente del FCU, y la mesa se sumó a la iniciativa. De las marchas y eso. De las marchas. Vamos a recordar que esa marcha terminó pacíficamente y que la violencia fue un hecho posterior a la culminación de la marcha, allí en el área de la Fiscalía General, ¿no? Exacto. Entonces, recordemos eso porque es muy importante. Luego, no ha habido nadie formalmente que en la mesa haya planteado conductas violentas, cierre de calles violentos, ni acciones que perjudiquen a los ciudadanos. Sí ha habido quienes promuevan énfasis en la protesta, pero la protesta es un hecho que lo garantiza la Constitución, es un derecho constitucional. La protesta pacífica. La protesta pacífica y ajustada al marco constitucional. Entonces yo en este tema hay que tener mucho cuidado porque hubo de las dos, de la pacífica y la violenta. Exactamente. Yo la violenta no la comparto. Pero yo defiendo el derecho al venezolano a protestar, y más en las condiciones de hoy. Todos los días hoy en Venezuela se producen hechos de protesta social que a veces no llegan por los medios. Hasta ahora son aislados, expresiones de respuesta ante violaciones concretas de derechos. Pero ocurren todos los días, ayer en Choroní, antier en Cumaná. Todos los días hay en este país gente protestando y tiene que ser así, porque el rumbo que lleva el gobierno nos lleva a una situación que jamás el venezolano había vivido. Y eso da motivo para la protesta. Protesta que debe ser cívica y ajustada a los términos que establece la Constitución. Hoy dice Freddy Guevara que el objetivo de Voluntad Popular es sustituir este régimen lo antes posible por la vía constitucional. ¿Es un objetivo general de la MUT? Mira, el objetivo general de la MUT es construir una mayoría que por vía constitucional, democrática y electoral sustituya a este gobierno y logre un gobierno de unidad nacional, con la urgencia que el pueblo lo reclama. La urgencia que el pueblo lo reclama. Ahora bien, ¿hay alternativas para que ese cambio sea antes del año 2018? Sí las hay. Sí las hay.
las hay en la Constitución, pero en su momento pueden ser estudiadas. ¿Qué está planteado hoy? Está planteado acumular fuerza, organizarnos y abordar los retos que tenemos enfrente. Personalmente yo digo que es inevitable concurrir a las elecciones parlamentarias. ¿Hay algo antes que eso? No parece haberlo en el camino, no parece. Pero ya más de allí entro ya en el terreno de la opinión personal que, repito, debo cuidarme mucho de expresarla porque represento a una institución y no puedo, debo limitar mi opinión personal. Ahora, las razones que tuvieron tanto Ramón Guillermo como Ramón José Medina para renunciar, ¿no pesaron en ti en la decisión de quedarte? O sea, ¿nunca pensaste hacer lo mismo que ellos? No, en ese caso creo que debería decirte, diríjase a los giradores. Pregúntale a ellos por sus razones, ¿no? Yo pienso que tuvieron sus razones, que las expliquen en tu programa o personalmente. Creo que en el caso de Ramón Guillermo particularmente, porque con Ramón José hay un elemento adicional que podemos también hablar, pero en el caso de Ramón Guillermo yo quiero destacar no solamente que hay un reconocimiento de su gestión a lo largo de 5 años, sino el hecho de que haya renunciado en un país donde nadie renuncia. Aquí hay gente que o lo hace muy mal o está mucho tiempo en funciones y nunca es capaz de pensar que pueden dar un paso para que otro ocupe esa posición. Yo no voy a renunciar, pero voy a la pausa. Ya vengo, ya venimos. Perfecto. Ya venimos con Cristóbal Fernández. Bueno, continuamos con Cristóbal Fernández, Cristóbal Fernández Aló. Aquí dice Adán Camargo: Cristóbal, elijan como secretario de la MUD a Eduardo Fernández, el Tigre, que tiene credibilidad en el país y le tienen respeto. Bueno. Agarra consejo, no sé, dice aquí Adán Camargo, ¿no? Por lo pronto hay un Cristóbal Eduardo, que eres tú, ¿no? Bueno, quiero decir que Eduardo Fernández, que es mi doble tocayo por segundo nombre y por apellido, es una persona muy respetada en este país, además un hombre que ha demostrado inteligencia y capacidad política. ¿Por qué la MUD va al diálogo en el momento de mayor protesta en el país? Dice Cristian Fernández. Y luego, cuando se calma la situación, se apartan. No, vamos a recordar que el proceso de diálogo se produce precisamente, ya habían comenzado las protestas, y la mesa acordó la decisión de dialogar en unos términos que, por cierto, acepta el 85% de la población venezolana, que entiende que el gobierno y la oposición en todos los países civilizados deben conversar, deben atender. En el mundo de hoy, nadie es gobierno y oposición total, porque hay gobiernos municipales, regionales, gobiernos nacionales, y en general tiene que ver la convivencia. Lamentablemente, el grado de crispación nuestro ha sido tal que el comienzo de ese diálogo, que fue una especie de debate nacional más que diálogo, fue un escenario de debate, cuando lo normal sería que ese debate fuera todos los días en la Asamblea Nacional o en otros escenarios del debate político. Ahora bien, ¿qué ocurrió? Que pasado un tiempo sin resultados concretos, la mesa decidió que se suspendía el diálogo hasta que el gobierno diera una demostración de buena voluntad y producto de ese diálogo. O sea, por ahora sigue congelado, seguirá congelado. Totalmente congelado. ¿Cuál es la perspectiva que se retome? Que el gobierno dé una demostración de algo concreto. ¿Y la MUD quedaría? La MUD en este momento no tiene necesidad de dar nada, sino su esfuerzo por contribuir a que el clima democrático prevalezca en el país. Esa es nuestra principal contribución. Y lo otro es que si tampoco están de acuerdo en la estrategia, ¿cómo ir al diálogo, no? También es difícil, ¿no? Si no están de acuerdo entre ustedes sobre la estrategia. Yo creo que este debate, el debate que viene en la nueva etapa, nos va a conducir a una estrategia común. Tengo la seguridad de eso. Mira, por aquí dice Diario Venezuela: la MUD necesita un secretario que le hable claro, directo y fuerte al gobierno, sin tanto discurso. Yo creo que Ramón Guillermo cumplió ese papel cabalmente. De eso nadie puede tener duda. Aquí también hay otro planteamiento. ¿Qué pasó contigo que no te fuiste ni con Henry Falcón, no te quedaste con Avanzada Progresista ni te fuiste por Primera Justicia? Esa pregunta sí la puedo responder porque
Es más, que la camisa es casi amarilla, pero no es mostaza, ¿no? Es mostaza, es mostaza. Mira, realmente vamos a recordar que yo militaba en Podemos con Ismael García. Podemos sufrió una confiscación de su nombre y sus símbolos, en un caso que todo el mundo conoce, ya no hace falta repetirlo. Y en ese momento recibimos la invitación de Henry Falcón para sumarnos al partido que él ya había constituido, Avanzada Progresista. Esa fue mi última militancia partidista y en ella coincidimos, porque tú también fue mi última militancia. Tuviste un breve paso en ese partido. Mucho más breve que el tuyo. Pudimos coincidir en su Comité Ejecutivo Nacional. Cuando después de las elecciones municipales se plantea la decisión de Ismael García de romper, yo intenté mediar, hice esfuerzo, porque consideraba en ese momento que las posibilidades de una fuerza de izquierda democrática que no reivindicara el marxismo trasnochado, sino que se encontrara con las nuevas corrientes que en el campo de la izquierda hay en el mundo y que en Venezuela no tienen una expresión adecuada, yo pensé que había esa posibilidad a partir de Avanzada Progresista. Lamentablemente el desencuentro entre ellos era muy fuerte. Ahí, bueno, hay temas que tienen que ver con el liderazgo y con la visión. Y yo preferí continuar como independiente porque paralelamente vino la oferta de Ramón Guillermo de ocupar la vacante que dejaba Marino González como adjunto en la mesa. Y de verdad que me resultó atractivo ocupar esa posición y hacer un trabajo por el conjunto de la unidad democrática en vez de optar por un partido. ¿Vas a mantenerte así indefinidamente? En política no hay definitivas. Claro. Pero a estas alturas de la vida creo que lo mejor es seguir en el camino independiente haciendo el aporte al colectivo. Bueno, por aquí, ¿por qué no dejan de tanto bla bla y trabajan en pro de todos y no con aspiraciones personales? Dice Dan Camargo. Los políticos tenemos que hablar. Parte de nuestro trabajo es hablar. Aquí está también, dice Carlos Espinosa. Cristóbal, ¿cómo está tu relación con Ivis Polaco? No sé quién es Ivis Polaco. Dice Carlos Espinosa, no sé quién es. Conozco varios Carlos Espinosa. A Ivis Polaco no lo conoce. No. Okay. Sócrates dice, saludos y felicitaciones por tu programa. Pregúntale al secretario si Abeledo era una maravilla, ¿por qué aceptaron la renuncia? La renuncia fue planteada en términos prácticamente irrevocables, la forma como él la presentó. Y bueno, ya después de 5 años parecía conveniente el relevo. Una de las explicaciones que da Ramón Guillermo es que los ataques hacia la mesa estaban concentrados en su persona y que salir él del escenario podía ayudar a que esos ataques, que es un ataque sistemático, cesaran. ¿Quién lo ataca? ¿Son anónimos o...? Mira, ahí pareciera que hay un origen, digamos, misterioso, ¿no? Pero esas expresiones de laboratorio de Twitter y los otros medios, sin duda tienen una intencionalidad. Hay en el campo nuestro gente que a guisa de tontos útiles seguramente le hacen el favor a los verdaderos interesados en destruir la unidad venezolana. ¿Tiene salvación la mesa de la Unidad Democrática o correrá la misma suerte que la coordinadora? No, la mesa no solamente se va a salvar, la mesa va a ir a una nueva etapa en la cual representará el deseo de los venezolanos de unidad mucho más allá de los partidos y se va a convertir en la unidad nacional de los venezolanos. Ahora, para los efectos de las elecciones parlamentarias, Cristóbal, ¿cómo se van a preparar? Ya en el pasado, elecciones por la base. Ya en el pasado tuvimos una experiencia favorable. En las elecciones del año 2010, que fueron las primeras que se hicieron bajo el formato de Mesa de la Unidad, logramos un equilibrio interesante entre primarias y acuerdos políticos, según fuese la necesidad o la posibilidad. Recordemos que las primarias no es nada más el deseo de elegir desde la base, requiere un esfuerzo organizativo y financiero en cada escenario. Entonces seguramente habrá sitios en los cuales sean inevitables las primarias, bien porque hay una situación política y sociológica en ese sector, o bien porque hay un conjunto de aspirantes que es imposible que se pongan de acuerdo todos en una sola fórmula. Entonces ahí habrá primaria. Y habrá acuerdos cuando sean muy obvios los acuerdos, cuando hay una persona
que ocupe la posibilidad de ser postulado, con posibilidades, en un sitio y los demás tengamos ese acuerdo. ¿Para qué ser primaria si tenemos la seguridad de que fulano de tal es el mejor candidato o fulana de tal? Bueno, Cristóbal, se nos acabó el tiempo. La dictadura del tiempo en Sí, televisión. señor. Te agradezco mucho que hayas acompañado este programa. Muchas gracias que hayas venido. Gracias a ti.